La predicación de la palabra de Dios es sin duda, para mí, sin duda es la actividad personal más desafiante a la que se puede enfrentar un hombre. Si tenemos en cuenta y si nos damos cuenta cabal que cuando predicamos la palabra, lo que estamos haciendo, lo que estamos procurando es transmitir un mensaje originado en Dios, originado en el corazón, en los pensamientos, en la voluntad, en el consejo de Dios. Un hombre común como yo no puede más que decir que ese acto de predicar la palabra de Dios es lo más desafiante a lo que se puede enfrentar. Porque miren, procuramos transmitir ese mensaje, pero también procuramos darle claridad para que jóvenes y adultos, creyentes y no creyentes, puedan ver el amor de la verdad para ser salvos. Y buscamos y procuramos que al ver el amor de la verdad, la puedan recibir con fe y ser salvos, que sean persuadidos a recibir la verdad de Dios con fe. Y todo esto mientras procuramos de todo corazón darle gloria al Señor Jesucristo, darle gloria al nombre de nuestro Señor. Por lo menos eso es predicar la palabra de Dios. Por lo menos. Desde hace años, hermanos, puse en mi corazón dos propósitos fundamentales para predicar. Son dos propósitos que están basados en dos pasajes de la Escritura y están presentes en mis oraciones regulares, están presentes cuando preparo el mensaje, cuando le pido a Dios que me dé sabiduría para saber qué y cómo predicar. Estos dos propósitos están presentes cuando los pongo a todos ustedes en las manos de Dios, para que al escuchar la predicación, tanto ustedes como yo, lo que estemos escuchando sea la voz de Dios, no mi voz, no mis ideas, sino la voz, las ideas, la voluntad de Dios. Estos dos propósitos están presentes cuando estoy trabajando en el mensaje, cuando lo edito una y otra vez, cuando vengo en camino a este lugar para predicar, cuando me subo al púlpito durante la predicación y finalmente cuando terminamos. Y es cuando entrego en las manos de Dios el fruto que esa predicación pueda dar en nuestros corazones. ¿Y por qué les digo todo esto? Fundamentalmente porque predicar la palabra de Dios, a la hora de hacerlo, a la hora de escuchar, el Espíritu de Dios opera en nosotros. Hace una obra especial en el corazón de cada uno de ustedes, en el corazón mío. En pantalla les comparto brevemente los dos propósitos que tengo yo cuando predico. Uno es ser de gran provecho a los que por la gracia han creído. Y está basado en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 27, la segunda parte del versículo. Y el otro propósito está basado en Tito, capítulo 2, versículo 7, la segunda parte del versículo 7 y la primera parte del versículo 8. Y dice así: en la enseñanza, mostrar integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Son dos pasajes de la Biblia, ustedes los podrán leer en su casa, pero yo los he tomado para que sean mi guía mientras predico, mientras preparo los mensajes, porque el anhelo de mi corazón es darle gloria a Dios mediante el hecho de ser de gran provecho para ustedes, los que por gracia han creído, pero haciéndolo de esta manera, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. ¿Y por qué les comparto esto? Bueno, porque es importante
la obra que el Espíritu hace en nosotros. Y la segunda causa fundamental para compartir es porque les pido, hermanos, sus oraciones por todos los que predicamos, por todos los que algún día, en algún momento nos subimos a este púlpito y procuramos presentar la palabra de Dios. Oren por nosotros para que el nombre del Señor sea glorificado, para que verdaderamente podamos hablar de esta manera como nos dice la Biblia, como Dios quiere ser alabado. Amén. Dicho esto, les comento que durante algunos domingos, pero no van a ser consecutivos, voy a procurar compartir con ustedes algo de lo que pudimos vivir en nuestro viaje a Grecia. El viaje se tituló, como nos dice el título de esta predicación, Siguiendo los pasos de Pablo en Grecia. Y esta es la parte número 1 y vamos a estar en Filipos. Y yo espero que usted me acompañe a Filipos durante la predicación. Les llevo un poquito de ventaja porque yo ya estuve ahí hace un mes y la verdad es algo edificante haber podido estar ahí. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, gracias te damos porque efectivamente, verdaderamente creemos que tú eres Dios, que tú eres el soberano, el único Dios, creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos también, Señor. Y tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Y aquí nos tienes con el propósito de alabarte, de conocerte, de gozarnos en ti, Señor, sabiendo que por gracia, por medio de la fe somos salvos, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora te rogamos que abras nuestro corazón, que tú seas quien hable a nosotros, que tú seas quien esté presente a la hora de que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro corazón tenga que tomar una decisión de vida, Señor. Que seas tú quien nos guíe hacia ti, para escoger lo mejor, para escoger la vida, para escogerte a ti, Señor. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Siguiendo los pasos de Pablo en Grecia. A pesar del título, el propósito no es alabar a Pablo. El único nombre digno de ser alabado es el de Cristo Jesús, Señor de Pablo y Señor nuestro. No es el de Pablo, aunque Pablo y especialmente su segundo viaje misionero nos dan el marco de referencia para esta predicación. Me atrevo a decir, y tuve que hacer algunos ajustes porque la predicación había salido muy larga y tuve que cortar bastantes secciones, pero me atrevo a decir que la mayoría de ustedes conoce y recuerda la narrativa de la conversión de Pablo. Ahí en el capítulo 9 del libro de los Hechos, ¿se acuerdan ustedes, no? Camino a Damasco, el Señor Jesucristo lo enfrenta y le dice: ¿por qué me persigues, Saulo? Me estás persiguiendo a mí, aunque estás matando, maltratando a mis hijos, a mis discípulos, a mis hermanos. En realidad me estás persiguiendo a mí. Y a partir de ahí, un hombre enemigo acérrimo de esa fe, después de ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, cambia radicalmente. Y a partir de ese momento se convierte en el apóstol más fructífero de todos. Es Saulo de Tarso, quien también es Pablo, nos dice la Escritura. Saulo, su nombre en hebreo; Pablo, su nombre en latín. Es el nombre romano del apóstol. Podríamos decir que esa conversión de Pablo es la conversión por antonomasia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si hay una conversión en la historia de la humanidad que ejemplifique de manera clara lo que significa ser transformado por el poder del Espíritu Santo y regenerar un corazón enemigo, pecador, y transformarlo en un corazón nuevo, un corazón que anhela tener comunión con Dios. Esa es la conversión de Pablo.
En esa conversión podemos ver la claridad de la regeneración a la que todo aquel que cree en Cristo Jesús es sujeto. Solo un hombre regenerado por el Espíritu Santo se podría haber enfrascado en una tarea de predicar el Evangelio con todas sus consecuencias, como lo hizo Pablo. Él sufrió azotes, rechazo, violencia, peligros de muerte, de todo mundo, de los de su nación y de los de otras naciones. Ante el mundo él fue hecho un espectáculo. La gente se burlaba. Los propios en las iglesias, algunos ni siquiera reconocían que él fuera algún apóstol. Solo un hombre totalmente dependiente de la gracia de Dios puede decidir en su corazón obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Solamente un hombre que depende de la gracia. Esta conversión que tuvo Pablo, hermanos, amigos, es la conversión que Dios desea en cada persona. No es un asunto nada más de Pablo y nosotros venir aquí y escuchar historias bonitas. La conversión que experimentó Pablo, es decir, el ser rescatado de las tinieblas y del poder de Satanás y ser trasladado al reino del Hijo amado de Dios y estar puesto en la luz y obedecer a Dios, es la conversión que Dios quiere de ti y de mí. Y si tú estás aquí y no sabes, o más bien sabes perfectamente que tú no estás en Cristo, entonces tú estás todavía en ese reino de tinieblas. Y el estar ahí, lo único que te asegura es que te espera un destino eterno de condenación. Hace un momento les decía en la reflexión de lo que para mí es la predicación, les comentaba que cuando una persona no quiere escuchar el amor de la verdad para ser salvo, está en grandes problemas. ¿Cuál es esa verdad? La verdad es que si tú no tienes a Cristo Jesús morando en tu corazón, estás en peligro de muerte eterna. Estás en peligro de ser separado de la presencia de Dios para siempre. Esa es la verdad. Y el amor de la verdad es que Dios envió a su Hijo amado a morir en la cruz para que tú pudieras tener acceso a su presencia. Yo te invito y te animo a que mientras escuchamos esta predicación, investigues en tu corazón, a ver si Cristo Jesús está morando ahí. Tú lo sabes, nosotros no podemos saberlo, pero tú sí. Tú lo sabes en lo profundo de tu corazón. Y yo quiero invitarte a que si Cristo no está ahí, te apresures y le ruegues al Señor que tenga misericordia de ti para que te rescate de la perdición eterna. Y si lo quieres hacer hoy de manera pública, yo te invito y te reto a que te pongas de pie en el momento en que el Espíritu así te lo diga, porque es el Espíritu de Dios el que tiene este mensaje para ti. Esa conversión solamente la puede realizar el Espíritu Santo, y lo que pide de ti y de mí es fe, es creer que es indispensable, que es necesario que nazcamos de nuevo. Es necesario un nuevo nacimiento. Y si tú no tienes un nuevo nacimiento, hoy tu vida está en peligro de muerte eterna. Muy bien, a partir de la conversión, el apóstol Pablo, de manera fiel, emprendió lo que hoy conocemos como los viajes misioneros, ¿verdad? Todos estamos familiarizados con ese término, los viajes misioneros de Pablo. En el segundo de ellos sucedió algo que trastocó toda la historia. Es algo que cambiaría el destino del mundo entero. Vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 16, ¿qué fue lo que ocurrió? Dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia,
Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Perdón, un segundo. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Una narrativa impresionante, sencilla, pero muy trascendental en lo que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. Pablo había sido constituido por Dios como un testigo de su resurrección, como un apóstol, es decir, un enviado para llevar el mensaje del Evangelio. Esa era su vida, era la comisión de Pablo, predicar el Evangelio. Pero resulta que en este viaje, al inicio de este segundo viaje, el apóstol recibe 3 órdenes de parte del Espíritu Santo. 2 fueron prohibiciones. El versículo 6 y 7 nos dice que le fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia y también en Bitinia. Y para un hombre que había sido llamado a compartir la palabra, esta prohibición ha de haber sido algo por lo menos confuso, porque él estaba dedicado a eso. Y de repente, a través de varios días de viaje, atravesando estas regiones, el Espíritu le dice: no, Pablo, no vas a predicar aquí. Y él se traslada durante algunos días a la región de Bitinia, quiere empezar a hablar, quiere predicar. El Espíritu le dice: tampoco aquí. Ha de haber sido un tiempo complicado, por lo menos para el apóstol. Ya no tenía mucho sentido su llamamiento. Entonces él sigue caminando, él sigue viajando con su equipo de colaboradores y llega a Troas, una ciudad portuaria. Y durante la noche, dice este pasaje, que recibió la 3ª orden, pero esta vez lo recibió a través de una visión de noche. Y dice que un varón macedonio estaba de pie y le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y lo que es impresionante es cómo a partir de ahí Dios abre la puerta de su evangelio para que toda Europa reciba el evangelio. Y para ti, para mí, eso es una gran noticia, porque a partir de Europa tú y yo conocemos hoy el evangelio. Y aquí este pasaje nos dice que cuando Pablo vio la visión, noten bien esa palabra, enseguida se puso en marcha para ejecutar la voluntad de Dios. Si ustedes leen Hechos capítulo 9, versículo 20, se darán cuenta que cuando recién se convirtió Pablo, la Escritura nos dice que enseguida predicaba a Cristo y predicaba que Cristo es el Hijo de Dios. Enseguida. Ese patrón de vida de Pablo, ¿no sería interesante, no sería bueno que tú y yo lo imitáramos? Que cuando recibimos una instrucción de Dios, enseguida, es decir, inmediatamente, nos pusiéramos en marcha para obedecer a Dios. ¿No sería bueno? ¿Cómo andamos cada uno de nosotros en eso, en esa inmediatez, en esa respuesta enseguida? El apóstol lo hizo enseguida y el pasaje nos dice por qué. Dice así: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Y el siguiente pasaje es la razón: dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Qué interesante. Lo que movió a Pablo a una obediencia inmediata fue la fe. Fue
creerle a Dios. No fue una imposición de alguien. No fue la satisfacción de cumplir una regla o un mandamiento de hombres o una instrucción de un manual o una liturgia establecida por hombres santos. Lo que motivó a Pablo fue la fe, fue dar por cierto que lo que Dios estaba diciendo era la voluntad de Dios. Y entonces enseguida partió para Macedonia. Cruzó de un continente a otro para obedecer a Dios. Cruzó para enfrentarse a gente totalmente distinta a la que hasta ese día había conocido, con una lengua diferente, con costumbres distintas, con una cultura totalmente ajena a lo que él estaba acostumbrado, diferente comida, diferente todo. Pero Pablo no dudó. Él ya había en ese viaje había escuchado 2 prohibiciones del Espíritu y ahora había escuchado una orden directa: ve a Macedonia y anuncia el Evangelio. Yo me lo imagino que se levantó de la cama o de donde estuviera, porque era una visión de noche, y dice, y enseguida partimos para Macedonia, dando por cierto que era Dios el que nos llamaba. Qué tremendo. La pregunta es si este patrón está presente en ti y en mí, o todo lo contrario, postergamos la obediencia a Dios. Y vemos en su palabra lo que Él demanda de nosotros y le damos vueltas. ¿Qué es lo que está pasando en nosotros? Esa sería una pregunta interesante. Porque cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios para nuestra vida, en algún asunto, en cualquier asunto de nuestra vida, ¿cuál es nuestra respuesta típica? ¿Cuál es el estilo que tenemos para escuchar lo que Dios quiere de nosotros? ¿Procuramos obedecerlo enseguida o postergamos nuestra obediencia? ¿Cuál es tu estilo, hermano? ¿Qué asuntos pueden ser estos que la voluntad de Dios nos está mostrando? Bueno, el asunto puede ser proclamar su palabra, por ejemplo, y no necesariamente irte a otro continente como lo hizo Pablo, pero puede ser comparte el Evangelio con tus amigos. Comparte las buenas nuevas con tus amigas, con tus familiares, con tus vecinos. Ese puede ser un asunto que tú, siendo creyente, tienes asignado de parte de Dios. ¿Cómo es tu respuesta ante eso? ¿Enseguida te pones a hablar con otros? ¿O le das la vuelta al mandamiento y dicen, pues a ver si Pastor Manuel lo invito y él que les predique? Hermanos, esto es importante porque esto es de manera individual. Tú y yo tenemos un círculo de amistades, gente querida, gente que apreciamos en el trabajo, en la familia, en la colonia, en el círculo social donde nos movamos. Esa gente necesita escuchar el Evangelio. La pregunta es si ese asunto es lo que tú tienes en tu cabeza, en tu corazón. ¿Respondes enseguida y hablas? ¿O te callas y pasa el tiempo y tus amigos y tus familiares siguen perdidos? Otro asunto puede ser amar a nuestro cónyuge. A lo mejor aquí estás tú, varón, y estás hasta enemistado con tu esposa y no le muestras amor, a sabiendas de que Dios te dice que tú debes amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Y ese es un asunto para ti, no para el varón que está a un lado, para ti como varón casado. Y ese asunto, ¿cómo lo estás atendiendo? ¿Estás actuando enseguida, amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿O estás postergando la decisión diciendo, no, pues es que ella es muy mala, es que ella no me muestra cariño, es que ella no me muestra afecto, es que ella no me respeta, es que ella no me prepara la comida que me gusta? Todo eso son excusas, hermano. Lo que Pablo nos enseña aquí ante una orden específica
pasa a Macedonia y ayúdanos. Él enseguida se puso en marcha. Si tú eres una mujer y estás casada y Dios te dice, respeta a tu marido, ama a tu marido, ¿respondes enseguida? ¿O también postergas y dices, no, hasta que él se porte bien, no, hasta que él cambie esto, no, porque es muy gruñón, no, porque esto y aquello? El asunto es individual. El asunto es individual. Y así podríamos explorar mucho si nos pasaríamos una hora aquí hablando de posibles asuntos que Dios quiere tratar contigo y conmigo, y la pregunta sigue: ¿cómo actúas? ¿Cómo respondes? ¿Enseguida o retrasas toda la respuesta? Quizá te está pidiendo dejar algún pecado que consistentemente estás practicando. Puede ser el chisme, puede ser la codicia, puede ser la envidia, puede ser la venganza, puede ser la inmoralidad sexual. A lo mejor hay un pecado que solamente tú conoces. Bueno, Dios quiere que renuncies a ese pecado. La pregunta es otra vez: ¿respondes enseguida o postergas tu decisión? La razón para postergar la obediencia es simplemente incredulidad. No creemos lo que Dios dice. No creemos lo que Dios dice. No le hacemos caso, no creemos, es nuestra incredulidad. La razón que tuvo Pablo y la razón que podemos tener nosotros para obedecer enseguida es porque creemos. Si le creemos a Dios y creemos que Dios es ese Dios del que cantábamos hace unos momentos, y en verdad lo creemos en nuestro corazón, entonces nuestra obediencia será porque creemos en ese Dios, y será la razón por la cual enseguida podemos obedecer, porque damos por cierto que esa es su voluntad. Si tú como varón casado estás dudando de que Dios quiere que ames a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, no dudes más. Esa es la voluntad de Dios, es lo que dice la palabra, y necesitas responder. Este es el orden agradable, hermanos, para Dios: obediencia que se desprende de la fe. En ese orden podemos obedecer, como les decía hace un rato, cumpliendo listas por imposición de otros, o como decíamos, o no sé si todavía se usa este dicho, cuando alguien está ahí limpiando por encimita la casa, dice: tú barres nada más donde mira tu suegra, ¿verdad? O cuando estamos trabajando, no, es que ahí viene el jefe, voy a hacer como que estoy tecleando aquí muy duro en la computadora. No, necesitamos hacer algo de corazón, porque creemos en nuestro Dios. Pero es en ese orden: obediencia que se desprende de la fe. O dicho de otra manera, creo, por lo tanto obedezco. Ustedes recuerdan cómo el apóstol Pablo, citando el Salmo 116, dijo: por lo cual, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y esto debe de ser el patrón de nuestra vida: creo, luego obedezco. Ese es el orden agradable delante de Dios. Cuando nuestra obediencia surge porque damos por cierto lo que Dios desea, eso es agradable a Dios. ¿Ustedes creen que Dios se agrada de ti o de mí si obedecemos refunfuñando, a regañadientes? No, claro que no. Por lo menos yo no me agradaba así cuando mis hijos eran pequeños y se rebelaban o desobedecían, que por cierto prácticamente nunca lo hicieron, pero cuando fue necesario tuve que corregirlos. Por supuesto que no te agradas, cuánto más nuestro Padre Celestial, y cuánto más nosotros deberíamos de agradarle por fe, porque creemos, obedecemos. Como podemos ver entonces, el plan original de Pablo se truncó, cambió de repente, pero para bien. Hubo una trascendencia enorme. La palabra del Señor ahora llegaría a Europa, a América y al resto del mundo. Ya no era una situación exclusiva de Oriente.
Vamos a ver lo que hizo Pablo, según la narración ahí en Hechos, capítulo 16. Una vez que enseguida se dirigió, dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ustedes pueden ver en este pedazo de la escritura que se menciona Neápolis, que se menciona Filipos, que se menciona un río, que se menciona una mujer llamada Lidia, que fue la primera europea en creer en el Señor Jesucristo y que fue bautizada en ese río a las afueras de Filipos. Pues bueno, esa ciudad de Neápolis es la primer ciudad de Macedonia en el puerto, y esa ciudad significa ciudad nueva por su raíz. Nea es de nuevo y polis es de ciudad, ciudad nueva. Hoy en día se llama Kavala, y ahí estuvimos en nuestro viaje. Ahorita les voy a mostrar una imagen de este puerto. Estuvimos ahí en el mismísimo lugar donde Pablo seguramente tuvo que haber llegado su embarcación y donde él tuvo que haberse bajado, y además es lo más probable porque a partir de ahí hay una calzada construida por lo menos 400 años antes de Pablo por los romanos, una calzada hecha con grandes piedras de mármol que cruza todo Macedonia de este a oeste y conducía finalmente hasta Roma. Bueno, pues no hay razón para pensar que Pablo hubiera querido irse por el cerro o por otro lado más peligroso, estando la calzada perfectamente trazada a su servicio. Estuvimos en esa calzada y miren, vamos a ver algunas imágenes, a ver si es posible que las ven. ¿Se ve bien o necesitamos algo menos de luz? ¿Está bien? Este es el puerto de Kavala. Aquí pueden ver estas embarcaciones. Esto oscuro es el mar, algo de la ciudad. Este es el muelle donde los barcos llegan. Este seguramente es el lugar donde llegó Pablo. Y aquí podemos ver en esta misma ciudad de Kavala un mosaico en donde se representa, ustedes pueden deducirlo rápidamente. Aquí está Pablo. ¿En dónde está aquí Pablo? Está en Troas de noche y tiene una visión en donde un varón macedonio le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y en la segunda parte del mosaico vemos esta pequeña embarcación y vemos al apóstol poniendo ya su pie, ¿en dónde? En Neápolis, esta ciudad que hoy se llama Kavala. Estas imágenes tienen ese propósito, ir enseñando lo que dice la Escritura a la gente que no sabe leer, para que de una manera fácil puedan comprender el mensaje. Aquí tenemos lo que les decía, la vía Egnatia, se llama este camino, que está desde Kavala, pasa por Filipos y cruza todo el norte de Macedonia. Esa calle, hermanos, es preciosa en mi opinión. Estas piezas de mármol están conservadas en un tramo, en varios tramos, pero aquí en Filipos es esto que tenemos, y al final hay otra porción en todavía mejores condiciones. Aquí está el nombre de la calle, Vía Egnatia, o se puede llamar también Vía Ignaciana, porque un hombre de nombre Ignacio fue quien mandó construir esta calzada. Aquí podemos ver estas estrías, porque esto lo hacían para que no se tornara muy resbaloso a la hora de transitar por ahí, tanto carruajes como personas. Era una vía, era una calzada bien hecha por los romanos, y como usted y yo sabemos, todos los caminos conducen a Roma,
Bueno, pues nuestro Dios también sabía eso y aprovechó ese tiempo para que por ahí el apóstol Pablo llegara a esta gran ciudad de Filipos. Tenemos aquí, espero que se pudiera entender la escala de esto. Más o menos de este punto aquí, llegando hasta este otro punto acá, son más de 100 metros. Es como una cancha de fútbol soccer. Y de ancho mide un poquito más de 60 metros. Todo esto que está aquí es el ágora. Así se menciona en la escritura, el ágora, que significa la plaza principal. Y vean nada más todo lo que todavía tiene esta ciudad. La escala, pues aquí no se puede apreciar mucho. Está tomada la foto desde la parte de la ciudad alta de Filipos. Esta es la ciudad baja. Aquí había edificios oficiales. Estas columnas sostenían pórticos en donde se ponían tiendas, comercio y también donde los filósofos enseñaban filosofía a los que querían escuchar algo nuevo. Estas piedras que vemos aquí son parte de la cárcel de Filipos. Ustedes saben perfectamente qué pasó en esa cárcel de Filipos. Déjenme ver dónde estamos. Todavía otras imágenes de la ciudad. Este es el ágora, la plaza. Otro acercamiento. Y más imágenes de lo que es propiamente la ciudad. Y como dice la narrativa que leíamos, cerca de 1 kilómetro a las afueras de la ciudad de Filipos pasa el río en donde las mujeres iban a la oración. ¿Y por qué iban ahí a la oración? Porque bueno, ni hombres ni mujeres judíos, que había muy pocos en ese tiempo, tenían una sinagoga. No había sinagoga en Filipos, porque los rabinos habían instituido que por lo menos tenía que haber 10 varones judíos para que se pudiera abrir una sinagoga. En su defecto, a los judíos se les permitía tener sus oraciones y sus reuniones litúrgicas de limpieza, que se conoce como abluciones, lavamientos del cuerpo, donde hubiera algún cuerpo de agua, llámese río, lago, laguna. Y entonces, a las afueras de la ciudad pasa este río en donde estaba Lidia y otras mujeres y a donde llegó Pablo a predicar el evangelio. Y dice la escritura, como leímos, el Señor abrió el corazón de Lidia para que creyera. Y estuvimos en ese río donde se bautizó. Miren, estas son, por ejemplo, imágenes de ruinas de casas. Y se puede ver, en algunos lugares encontramos la cocina, aquí encontramos el baño, ¿sí lo ven? Este es el WC de mármol. Y los esclavos llegaban previamente para esta gente y calentaban la loza de mármol para que el amo de la casa pudiera llegar y no tener frío cuando se sentara. Esta es parte del río, miren. Ahorita, como todo, bueno, se hizo este memorial y este lugarcito para que la gente que quiera puede venir y bajar aquí al río. Acá se ve el arroyo más grande, si lo pueden apreciar. Este arroyo, me parece que se llama, tiene un nombre muy extraño, no sé si así se pronuncie, pero es algo parecido a Gangites, el nombre de este arroyo. Es el mismo que estaba corriendo cuando el apóstol llegó. Y vean lo que hicimos algunos, ustedes conocen a algunas personas de esta foto, pues es mi familia, parte de mi familia, entrando ahí al río. Es un aspecto turístico hoy en día, pero bueno, nosotros sabemos lo importante que tiene este lugar para los que creemos en el Señor. Pero el relato continúa y vámonos un poquito más rápido, hermanos. Espero que no esté ninguno con prisas, pero sí quiero mostrarles un par de fotos más. Y vamos, por favor, ahí mismo en el libro de los Hechos, a partir del versículo 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo,
Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Fíjense nada más, por predicar el evangelio de nuestro Señor, los azotaron con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hermanos, prediquemos la palabra del Señor. Puede haber gente como este carcelero que nada más está esperando la respuesta a la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Quizá no necesitamos una gran instrucción para darle la respuesta, pero hay gente que está esperando esa respuesta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y tú y yo, si estamos en Cristo Jesús, tenemos la respuesta. La pregunta sigue vigente: ¿cómo vamos a responder a lo que es la voluntad de Dios? ¿Vamos a responder enseguida y le vamos a dar esa respuesta a la gente, o vamos a postergar y vamos a tener miedo y vamos a poner excusas y no vamos a hablar? ¿Cuál va a ser tu decisión, hermanos? Y este pasaje nos da un acontecimiento que también es favorito entre los cristianos, ¿no? ¿Quién no conoce la historia del carcelero de Filipos? Así le llamamos. Por supuesto, él tenía un nombre, no lo conocemos. Pero el carcelero de Filipos está en esta narrativa, y ese carcelero, por causa de que Pablo y Silas predicaron el evangelio, fueron azotados, y él los puso en el calabozo de más adentro. Pues, ¿qué creen? Estuvimos también en ese calabozo. Vimos ese calabozo, vimos las ruinas de la cárcel, y por la distribución de la ciudad, que por cierto es un 30% de toda la huella de la ciudad lo que se ha excavado para ponerlo a la vista, y es un área muy grande, está la cárcel. Enfrente del ágora, enfrente de la plaza, ahí está la cárcel. Y por la distribución de lo que se conoce, la disposición de los calabozos, nos lleva a pensar que este que está expuesto es el de más adentro. Por lo tanto, con mucha probabilidad, ahí estuvieron nuestros hermanos Silas y Pablo. Vamos a ver si se puede. Aquí hay un letrero que dice prisión de San Pablo. Si lo alcanzan, San Pablo, ¿no? Si lo alcanzan a ver. Y esto es la imagen de lo que es la cárcel. Aquí hay una puerta moderna para evitar que la gente entre indiscriminadamente. Y aquí hay un acercamiento. Si se fijan, esta es la parte superior de la puerta y la foto está tomada por arriba.
Entonces, este espacio pertenece a esas ruinas de esa cárcel. Y como les decía, por la orientación que es de oeste a este, la entrada estaba en el oeste y esta edificación viene a ser el calabozo de más adentro. Hermanos, a Pablo le costó azotes, le costó peligros de muerte por predicar la palabra, por obedecer enseguida, por creer, por dar por cierto que la voluntad de Dios es una orden para nosotros, enseguida. Y yo quiero enfatizar, para terminar, quiero enfatizar que para mí es un gran desafío el poder dar respuesta a mi Señor enseguida. Y seguramente para ti también. Pero yo no sé por qué cosas atravieses tú, solamente tú lo sabes y Dios. Pero lo que sí quisiera invitarte es a que consideremos seriamente creer lo que Dios nos dice, porque solamente creyendo profundamente podremos obedecer enseguida. No hay otra manera. Nadie nos puede obligar de una manera física, porque nadie sabe lo que hay de luchas en nuestro corazón, en nuestra mente, solo tú y Dios. El Señor Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Tú eres oveja del Señor? Entonces oyes la voz del Señor y Él tiene algún asunto en tu vida que te está hablando constantemente sobre ese asunto y tienes que hacer ajustes en tu vida. Tienes que cambiar ese asunto en tu corazón, en tus pensamientos, en tu vida, en tus afectos. A veces nuestros afectos están saturados de cosas del mundo, no necesariamente malas en sí mismas, pero finalmente nuestro corazón a veces está inclinado a lo temporal, a lo que el mundo nos ofrece. Y el Señor puede estarnos hablando con toda la humildad, con toda la paciencia, con toda la gracia. Y Él quiere que hagas cambios, quiere que hagamos cambios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí la pregunta, ¿verdad? Es: ¿tú eres su oveja? Y dijimos todos sí. Ahora la pregunta es: ¿y lo seguimos? ¿Sí lo seguimos? ¿Sí lo seguimos cuando nos da instrucción sobre todos esos asuntos que comentamos? Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. Necesitamos, hermanos, conocer la palabra del Señor y creerla para poder obedecer enseguida. Necesitamos dar por cierto lo que Dios dice y obedecer enseguida, tal como lo hizo Pablo. Eso es lo que nos toca a nosotros a partir de hoy. Amén. Bendito Dios, te damos gracias. Te rogamos que tu palabra verdaderamente dé fruto en nuestra vida, Señor. No queremos ser estorbo, no queremos ser rebeldes a tu llamado, sino por el contrario queremos tomar el ejemplo de Pablo, quien enseguida se puso en marcha, enseguida obedeció lo que tú le habías mostrado: ir a un lugar desconocido para predicar tu evangelio y compartir las buenas nuevas de salvación. Yo te ruego porque todos los que estemos aquí siendo creyentes, estando en Cristo, que podamos tomar esta misma forma de vida que tenía el apóstol Pablo, para honrarte a ti, Señor, para dar gloria a tu nombre. Ayúdanos a conocer tu palabra y a creerla. Ayúdanos a creer tu palabra, porque damos por cierto lo que tú dices y conforme a esa certeza poder vivir. Y yo te ruego que si aquí hay alguien que todavía no tiene a Cristo en su corazón, tú le hables y abras su corazón así como lo hiciste con Lidia, y que esa persona entienda que el amor de la verdad para ser salvo consiste en saber que sin Cristo Jesús solo hay condenación eterna, pero que en Cristo Jesús hay una regeneración de vida
que nos pone delante de ti, en tu presencia para la eternidad, Señor. Yo te ruego que esas personas que tienen dudas, que todavía no saben si han nacido de nuevo, tú les hables hoy y hagas la obra de un nuevo nacimiento en ellos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.